Luego del ataque de Ghidorah en 2019, el panorama del mundo había cambiado. Godzilla se había visto obligado a hacer algo que se le nombró comúnmente como la gran limpieza, pues pese a que la inmensa mayoría de titanes respetaron su dominio, algunos otros más lo terminaron ignorando. Los casos más conocidos y evidentes fueron aquellos en los que se vieron involucrados los titanes Esquila y Amuluk. Esquila atacando la costa de Georgia, mientras que en América del Sur, Behemoth, quien sí se había mantenido como un titán mayormente pacífico, fue atacado por Amuluk, un titán que no reconoció el dominio de Godzilla, hasta que se enfrentó y perdió ante él. Pero ahora, en algún lugar en Rusia, bajo una plataforma petrolera, otro ejemplo de que el mundo ya no era el mismo, se estaba llevando a cabo. Una red de contención de Monarca había sido robada por una organización terrorista, logrando capturar en ella a una criatura colosal, que hasta hace algunos años seguramente nadie habría creído que ésta pudiera existir. Un hombre bajo el alias de Rosales era quien se veía principalmente interesado en ver qué era lo que aquella red había conseguido atrapar. Al finalmente ver a aquel monstruo, este lo describió como un ser con aspecto de medusa, pero los responsables de contener a la criatura, y quienes igualmente tenían la intención de hacerse millonarios al venderla al misterioso hombre americano, le otorgaron una descripción un poco más detallada de su producto. Uno de sus captores antes aseguró que él había sido parte del equipo que lo había descubierto aún estando durmiendo, que ese era un titán al que en un principio se le llamó Kraken, debido a su gran similitud con la conocida bestia mitológica, pero que posteriormente pasó a ser denominado como Titanus Nagica. Este se encontraba lastimado, presentando una herida que desprendía sangre verde, pero aún sabiendo este pequeño defecto del producto, por así decirlo, no fue impedimento para que Rosales quisiera hacerse con él. Todo parecía estar en orden, hasta que la compra ilegal se vio interrumpida por la llegada del titán, que era conocido como el rey de los monstruos, y quien había arribado hasta ese lugar al tener al colosal cefalópodo como objetivo. Evidentemente la poca tranquilidad que había se desvaneció, pero los terroristas no dejarían pasar la oportunidad, por lo que usando cargas de profundidad y derramando petróleo, quisieron cegar y atrapar al titán alfa, lanzando una gigantesca red de captura con el fin de contener al rey de los monstruos. Un terrible plan, que como era de esperarse, no pudo pararlo ni siquiera por un momento. La repentina aparición de Godzilla en un lugar tan remoto era evidentemente provocada por la presencia de Nakika, pero en esta ocasión el alfa no lo buscaba al verlo como una amenaza, o porque quisiera dominarlo, pues en vez de eso, había llegado para salvarlo, luego de escuchar una señal de ayuda emitida por el titán antes conocido como el Kraken. Godzilla emergió de las profundidades, siendo recibido por una lluvia de proyectiles, además de ser atacado por una extraña sustancia, misma que antes había permitido la captura de Nakika. Godzilla optó por volver a sumergirse, dando a los presentes tan solo un poco de tranquilidad, hasta que se dieron cuenta que el agua bajo la plataforma comenzaba a emitir un potente destello azulado, convirtiéndose en lo último que verían antes de que la plataforma y todos los presentes volaran en 1000 pedazos. Godzilla había cumplido su tarea. Pese al gran trabajo que tenía ahora, Godzilla aún se acordaba de aquel momento en el que una pequeña criatura llegó hasta él y lo tocó, antes de que una gran luz le ayudara a levantarse y lograr que los otros se arrodillaran ante él. Aunque igualmente tenía algunos recuerdos lejanos, unos recuerdos que provenían de un lugar profundo, donde había sitios y formas que él no conocía. Podía ver cómo la superficie de la tierra estaba cubierta de lava, cómo la caída de rocas hacían que la tierra se iluminara, cómo el hielo lo cubría todo, y cómo la vida de color verde comenzó a llegar lentamente. Sabía claramente que cuando otros como él vivieron, siempre lo hicieron luchando, y es que la llegada de invasores que buscaban reclamar su dominio era constante. Sus recuerdos le permitían saber que las guerras no podían ganarse tan fácilmente. Ahora, la última gran guerra había terminado, y lo que más quería era un nuevo lugar para descansar, porque la misma luz que le había dado lo necesario para ganar, también se había encargado de destruir su hogar, por lo que ahora, haciendo valer su rango de alfa, hizo que los demás titanes fueran a su lugar de descanso, y ya en sus respectivos lugares, estos volvieran a dormir. De este modo, al llegar a las profundidades de la Tierra, finalmente consiguió descansar, sabiendo que en algún momento el planeta lo llamaría de nuevo. No pasó mucho antes de escuchar la voz de otro. Este volvió a tierra, donde el fuego y las picaduras de los pequeños lo acompañaron nuevamente,
pero él no había podido encontrar nada. No estaba a la luz del sol, no estaba en las profundidades, no estaba en los arrecifes, no estaba en las aguas de los grandes nadadores. Aparentemente la tierra estaba segura. Apenas estuvo algún tiempo inactivo antes de sentir otra extraña molestia. Godzilla trató de ignorarla en un principio, pues era insignificante, pero esta poco a poco comenzó a hacerse más grande, hasta que definitivamente desató su ira, haciendo que volviera a despertar. En busca de encontrar quién era el responsable, verificó al resto de titanes, pero ellos permanecían tranquilos, aunque como siempre, había uno que no lo estaba. Su mirada se centró en el gigantesco cráneo de su enemigo, un antiguo adversario, a cuya especie ya había expulsado antes, pero que nunca había sido completamente derrotada, por lo que luego de lanzar un rugido de advertencia, rápidamente comenzó a moverse de regreso a la superficie, para así terminar con aquella molestia de una vez por todas. Godzilla había tenido muchos rivales en el pasado, pero existían leyendas que hablaban de una guerra en específico, y cierto día en la instalación de Monarca en la isla Calavera, Gia, una niña nativa de la isla, y la doctora Lillian Andrews hablaron al respecto. Viendo varias fotografías con un estilo antiguo que representaba a los humanos y a los animales, solo con sus huesos y órganos, una destacaba de entre el resto, pues dejaba ver a un ser similar a un hombre, pero que poseía cola, una cabeza alargada y una especie de asterisco en la espalda. La doctora creyó que podría ser algún tipo de quimera, pero Gia afirmó que no, que ese era el lagarto malo, So-Slahawa. Gia contó más sobre ello. So-Slahawa vivió en lo que describió como el antiguo abajo, justo como lo había hecho Kong y como lo habían hecho los Iwi, pero en algún momento cuando So-Slahawa comió una estrella, este se volvió malvado, pues ahora podía lanzar rayos por su boca y quemar cosas. Fue entonces cuando los Iwi se dieron cuenta que él no podía vivir más en el abajo antiguo, uniendo fuerzas con la raza de Kong para formar un solo pueblo, y así poder enfrentar a So-Slahawa. Ambos bandos lucharon durante mucho tiempo, pero al final algo salió mal, obligando a que los Iwis y los Kong tuvieran que partir de la oscuridad y finalmente encontrar la luz de un sol verdadero. So-Slahawa se quedó atrás, pero otros monstruos lo siguieron, los Halakra, los enemigos persistentes. Ellos terminarían por enfrentarse a los padres de Kong, los cuales, tras una larga batalla, no podrían sobrevivir. Ya recordaba esta historia, pues alguna vez la había visto siendo representada con sombras junto al fuego, identificando claramente a So-Slahawa al verlo en una fotografía mucho más clara. Lo que ella llamaba So-Slahawa era un ser bípedo, con cola larga, un rostro como el de un lagarto, brazos cortos y aletas en la espalda. En este punto, ya no había nadie en el mundo que no identificara dichas características. Los dioses alguna vez pelearon una guerra, que incluso podría continuar hoy en día, pero aún así Gia se sentía aliviada, pues actualmente solo existía un Kong, así como un único Godzilla, nombre que los Awati habían dado a So-Slahawa, pues así era imposible que la guerra continuara, pero de ser necesario, Gia estaba decidida a luchar junto a Kong y ayudarlo a matar a So-Slahawa. Al final los grandes titanes sí volverían a encontrarse y luchar como antes había sucedido. Luego de la batalla, Godzilla ya había derrotado al peligroso enemigo de tres cabezas, aceptado la reverencia de los demás, y ahora había vencido a un rival incluso más antiguo. Sin embargo, todavía no era tiempo de tranquilizarse. Los pequeños que alguna vez habían luchado con él, ahora se habían vuelto en su contra, lanzándole todavía más humo y picaduras, por lo que en vez de volver a dormir, supo que las cosas no estaban seguras. Los vientos del núcleo del mundo apestaban, y aún podía ver la sombra de su némesis. Tal vez el enemigo antiguo no estaba muerto después de todo. Había logrado alcanzar el silencio, pero eso no siempre significaba una victoria. Al volver a patrullar, sintió algo en las tierras heladas, donde el enemigo de tres cabezas alguna vez había estado dormido, por lo que ese lugar sería su próximo objetivo, comenzando a moverse lo más rápido que pudo para llegar hasta allí. No obstante, en su camino, de golpe apareció aquella cosa que antes se escondía, un intruso molesto, una enfermedad mortal, una plaga que invadía su territorio, y que hizo que inmediatamente dejara a un lado las tierras heladas y cambiara drásticamente su destino. Aquella cosa molesta se esfumó de nuevo, pero ahora sabía que este podía aparecer tarde o temprano, por lo que no se detuvo hasta finalmente encontrar y erradicar al intruso.
El mundo podría haber cambiado, pero su territorio seguía siendo el mismo.